aquí yo me voy a detener, voy a leer una frase que es clave y por esto yo diría que Bonatti es el primer curador así como tal chileno, y lo vamos a ver en materia. A finales del año 68 y el 72 aproximadamente se produce un ascenso en un concepto en el mundo del arte contemporáneo que tiene que ver con la noción de curador independiente. Es un fenómeno conocido con la conciliación del arte de las instalaciones, el arte conceptual de las instalaciones y lo que se llama la crítica institucional. Van a ver una entrevista también de Bonatti, donde Bonatti va a explicar cómo se le ocurrió poner arte en este edificio, en la UNTAC 3, que luego es el Centro GAM y que está destinado a la cultura por este gesto. He trabajado con dos o tres de los arquitectos que constituyeron el equipo de la UNTAC. Y ellos se encontraron de repente con que tenían dudas, no tenían tiempo, porque claro, eso era a fecha fija, que tenía que estar listo el edificio. Aquí eso era una cosa imposible aparentemente. Entonces esta gente pues me llamó, con los cuales yo había hecho murales con ellos. Sergio González hizo un mural en la Facultad de Agronomía y hice otro en otro edificio que él también diseñó, que es el centro nuclear de La Reina. Ahí hay un mural grande mío. Los dos son grandes, tienen 70 metros de superficie en hormigón directo. Y entonces esa gente tenía confianza en que yo trabajo, bueno, pero querían que yo fiscalizara las cosas de carácter estética. ¿Entiendes? Por ejemplo, iban a colocar un color, bueno, yo dije, no, ese no, este otro aquí, qué sé yo. Y también ayudar a algunos diseños casuales, qué sé. Bueno, a la segunda semana de estar ahí yo me empecé a aburrir, porque en realidad no tengo eso, o sea, lo sé hacer, porque lo hace cualquier persona, no creo que lo haga mal, pero me aburre eso de estar mirando un trozo de alfombra y otro trozo de alfombra, a ver cómo le ponemos una alfombra, esa cuestión, es tontera. Sé que son necesarias esas cosas, pero bueno, no me satisface. Entonces me di cuenta de repente de que el edificio iba y tenía muchos muros simples, lisos, y no había ninguna contribución de los pintores, de los artistas, escultores, grabadores y todo, que podríamos estar cumpliendo una parte en el edificio. O sea, entonces inventé una mentira, porque hay que ser así. Entonces yo fui y en una sesión del comité de ellos, de la oficina técnica que se llama, hablaron de todo y había en esos días una exposición, así que fácil saber cuándo, una exposición de Calder en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y yo había ido a verla, encuentro que Calder dibuja mal las formas. Bueno, es bonita la idea, pero son las formas. Bueno, allá, no lo pelo más. Pero realmente no. Cuando acierto a las formas que equilibran, son fantásticas las piezas, pero cuando no acierta, da la sensación de que son toallas flotando mojadas, ¿no? Y les dije que la Embajada de Estados Unidos me había llamado y me ofrecía un Calder para el edificio. ¿Dónde los pongo? Dije, ¿dónde los pongo? Entonces se armó y empezaron a hablar, lo tomaron en serio, no se dieron cuenta que yo iba por otro lado, hasta que no se los dije, les pedí disculpas, claro. Discutían, no, podría ser ahí, acá, aquí, allá, todo esto, este otro. Y cuando ya estaban muy entusiasmados, yo dije, podría ser una cosa así. Es una mentira. Le dije, no, quería saber si se interesaban ustedes que hubiera arte dentro del edificio. Entonces, yo había pedido a la Roser Bru, que es una mujer que quiero muchísimo, a la Gracia Barrio, otra mujer brillante como artista, y a la Lucía Rosa, que había sido mujer mía, sí, esposa mía. Pero toda esa gente trabajaba, podía hacer cosas con tapices. No es casual que Eduardo Martínez Bonatti tuviera tal nivel de lucidez para articular la incorporación de 40 artistas a un edificio
en ese contexto. Eso es algo muy propio de alguien que tiene las ideas muy bien maceradas, con tiempo, con mucha elaboración y con mucha práctica. Y me parece que ahí hay elementos de mucha lucidez que quisiera destacar con distintos fragmentos de la entrevista que le hizo Eduardo Martínez Bonatti que nos permiten definir qué es la incorporación del arte a la arquitectura como categoría. Entonces, vamos con la segunda secuencia. Y yo tengo una idea, esto sale en tantos millones y punto, porque va así, así y así. Primero, a todos les pago lo mismo. Segundo, no importa el tamaño de la obra. Tercero, todos entregaremos un mes antes que el plazo sea cumplido, lo cual no pudo ser, fueron 15 días antes, pero ya fantástico. Y haremos que participe el máximo de personas que quieran participar, porque algunas ya se me han negado, punto. Bonatti dijo que tendríamos que integrarnos al proyecto arquitectónico. Entonces durante un tiempo trabajábamos en base a los planos, nada más lo que había, no sabía qué es lo que iba a quedar allí. Entonces, claro, hay un proyecto arquitectónico que ya se echó a andar, está en marcha, y Bonatti irrumpe con una propuesta paralela que se incorpora al proceso de construcción del edificio. Estamos hablando de un edificio que se estaba diseñando y construyendo al mismo tiempo. Aquí no hubo un proyecto que se pudiese primero licitar y conseguir los terrenos, luego excavar, luego hacer el diseño, luego construir y luego que se sumara el arte, sino que todo eso se hizo en simultáneo. Y eso es algo de lo más interesante en la mecánica en que se construyó este edificio. Como bien plantea ahí Eduardo Martínez Bonatti, entró con criterios muy claros. A todos se les paga lo mismo, es decir, no hay una valorización de mercado, que es súper importante, porque en el fondo lo que establece ahí Eduardo Martínez Bonatti es que incorpora a los artistas en la dimensión del trabajo o de los trabajadores y les quita los criterios que son propios del arte, que permiten definir cuánto vale una obra, por qué, etc. Y entonces, aquí quiero entrar en una controversia con Camilo Yáñez, pero solo para complejizar un asunto. Me parece interesante volver a cuestionar la lógica del comisariado versus el curador en un sentido, que sería bueno también ver qué piensa Bonatti de esto. Pero el comisario, por definición, tiene una suerte de autoridad, pero en el muy buen sentido, en su capacidad de encargar a otra persona que ejecute algo. Y en ese sentido creo que una de las cosas más bellas que tiene el edificio, o sea, el arte incorporado a este edificio, fue que Bonatti le encargó a cada artista que transformara una función en un objeto artístico. Y ese encargo directo me parece que es muy bello entenderlo en esta dimensión de comisión, en el sentido de que Bonatti está presente en cada una de las obras del edificio. No conozco ningún caso en que Bonatti simplemente le dijera haz tú lo que tú quieras, sino que hubo un trabajo directo del encargo, y en algunos casos los artistas no pudieron optar por una función u la otra. Entonces vamos con una siguiente secuencia como para profundizar en estos criterios. Estamos llegando al primer piso, donde están todos los servicios generales para los delegados de esta conferencia. Y arte por todos lados aquí, ¿eh? Sí, aquí hay un mural de Gracia Barrio, que es muy hermoso, son géneros, que podríamos incluso ver manera de que Eduardo Martínez Bonatti... Anda por aquí. Eduardo, ¿cómo podríamos catalogarlo como el jefe de la parte artística de la ULTA? El que se ha preocupado... Él se va a molestar por esto. Se ha preocupado de incorporar, digamos, el arte a este edificio. Hasta ahora, ¿no es cierto?, el artista se lo conoce como un tipo que en el mercado puede tener distintos precios según el tamaño de su obra, si es que la obra es de carácter utilitario o es de un carácter de contemplación estética. Nosotros hemos eliminado eso, de tal punto que ustedes habrán encontrado en el edificio, por ejemplo, tiradores de puerta, ejecutados por Mesa, Ricardo Mesa, quien es uno de los buenos y grandes escultores chilenos, que sencillamente, modestamente ha aceptado ser él un creador de un tirador de puerta. Así tenemos otros que son ductos de salida de aire de cocina, tenemos otros que son asientos, tenemos otros que son bebederos de agua, ¿no es cierto? Todo este criterio de ser creadores de forma en procesos funcionales
ha tenido el mismo concepto desde el punto de vista, digamos, de arancel profesional. O sea, todos los artistas han aceptado trabajar en la obra bajo un arancel profesional muy bajo, que representa más o menos, en los 3 meses de periodo que ellos han trabajado, el sueldo mensual de un carpintero de la obra de primera. Creadores de formas en procesos funcionales. Todo eso lo dijo en una frase. Creadores de forma en procesos funcionales. Entonces, luego en la lógica de la comisión, me parece que Bonatti hizo como, sí, en un rol de curador, una investigación de cuáles son todas las posibles funciones que puede tener este edificio para transformarlas en arte. Y de pronto quedaron algunas funciones un poco más estrambóticas, como la liberación de los gases del edificio, y fue como, bueno, eso también podría ser arte quizás. Y entonces todo eso tiene mucha coherencia con que el sueldo de un carpintero de la obra podría ser perfectamente entonces el sueldo de un artista. Y ya casi cerrando, entramos como en otra dimensión que es muy importante y quizás la más relevante en el legado de Martínez Bonatti, que es la dimensión social. Porque parte de toda esta concepción que él tiene es pensar de que el arte no está al servicio del público como un espectador que va a un museo, sino que el arte, al incorporarse en la arquitectura, entra de plano en una dimensión social que son las prácticas sociales. Viene, creo que, lo más radical de todo, es decir, cuando ya todas las funciones parecían estar cubiertas, a Bonatti se le ocurre que la liberación de los gases del edificio también podría estar a cargo de un artista. Entonces, ahí quisiera entrar ver la siguiente secuencia y después hablar sobre esa definición de hasta qué límite puede llegar la incorporación del arte a la arquitectura. Mira, conseguimos lo siguiente. Conseguimos que todas las funciones del edificio que fueran posibles transformarlas en arte, las transformamos en arte. Y ahí está la importancia de la obra de Félix Maluenda. La concepción del casino, con la ubicación que tenía, exigía que salieran unos escapes, así como el casino, que ocupa la planta baja, donde en el nivel superior estaba la sala de plenario, ni soñar con que normalmente se habrían sacado adosada alguna pared, un par de ductos, ya, para tirarlos para arriba. Pero ahí viene la creatividad, porque rápidamente vimos que no, aquí no íbamos a dejar un par de tubos miserables metálicos, que pudimos haberlo hecho, porque ya todo el mundo está inspirado de ese espíritu de creatividad, ¿no? Y entonces allí Lalo Bonatti propuso que habláramos con Félix Maluenda. Maluenda, resulta que de repente yo lo llamo y le trato de explicar que son unos ductos de la cocina que salen. Un poco que se me anduvo escandalizando, ¿entiendes? Todo, pero oye, bueno. Pero yo ya que estaba ya curado de espanto con las cosas, dije, mira, oye, viejo, olvídate. ¿Qué te importa que por debajo, por dentro de la cultura pase aire? Que huela a cebolla o a comida de colegio, me da lo mismo, ¿entiendes? Lo que importa a mí es lo que se ve de fuera. ¿Quieres que te muestre lo que están haciendo? Con papel le dibujé 3 tubos, eso es lo que quieren hacer, 3 tubos. ¿Tú crees que eso es bonito? ¿Tú no crees que podrías hacer una cultura mucho mejor que eso? Embellecer un elemento que no tiene por qué ser bonito. Y entonces crea algo totalmente distinto e inimaginable para una chimenea. Entonces me llamó un par de veces para decirme que la cosa iba bien, que estaba todavía masticándola. Y de repente ya empezaron a hacer la maqueta y partió. Y ahí llegó Félix, se apropió de la idea como Nemesio con el pavimento y hizo esa increíble estructura que funcionó perfectamente. Entonces, lo que Bonatti logró con todos los artistas, y en particular con la chimenea, que me parece el caso de arte incorporado a la arquitectura más brutal, yo ocupo el término brutal porque hasta de brutalismo me parece que tiene mucho, es que logra que una obra de arte se conecte al corazón del edificio. Y eso
tremendamente significativo. El corazón del edificio era el comedor popular. Después de celebrar la UNTAC tercera, este edificio se transformó en el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral hasta el golpe de Estado. Y durante todo ese periodo se servían alrededor de 3.000 raciones de comida diarias. Tenía una altísima frecuencia, también tenía un bar lácteo, era un comedor de autoservicio. Originalmente fue diseñado para recibir a los delegados que almorzaban ahí de la Conferencia Internacional de la ONU y luego como parte de este centro cultural. El punto es que la chimenea no es solo lo que vemos desde la tierra hacia afuera, sino que también son todos los ductos, los shafts o como se llaman, que recorren el edificio internamente y se conectan en el fondo con los extractores de la cocina. Bueno, esos extractores sacaban, además de los gases, el olor a cebolla y lo que menciona Bonatti, también sacaban mucha grasa. Esa grasa impidió la corrosión por dentro de la escultura en el paso de los años. Esa conexión también permitió que la chimenea no pudiera ser destruida por los militares, porque si lo hubiesen destruido, hubiesen alterado el funcionamiento normal del edificio. Entonces, claro, una pintura es fácil deshacérsela o robársela, pero la chimenea era un poco más compleja porque tenían que seguir funcionando con el comedor. Lo que sí hicieron es que la pintaron verde, originalmente era roja. Y esto, y luego, cuando incluso sucede el incendio del edificio en el año 2006, la chimenea de cierto modo también fue problemática en distintos sentidos. Y sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Ayer no se dijo, pero la chimenea no está desaparecida, no se perdió. Está en una bodega detrás del ex Ministerio de Defensa en la torre, en una bodega que está atrás. Y el hecho de que sea de las obras, de las pocas que quedan, o quizás la última, no estoy seguro, que no ha sido repuesta de las originales, es precisamente porque es una obra de tal nivel de complejidad que no puede ser simplemente instalada como si fuera como un residuo performático. La obra requiere una performance, es decir, requiere de que haya gas o ese espíritu de la época emanando por su interior. Y me parece tal el nivel de incorporación del arte a la arquitectura que cuando el edificio dejó de funcionar, por ejemplo, la chimenea quedó inoperativa como un objeto inerte. Cuando el edificio vuelve a tener vida, empieza a emanar nuevamente el aire por su interior. Entonces, esa conexión performática con el edificio, quizás como definición, me hace pensar en un japonés, que no recuerdo lamentablemente el nombre en este momento, pero que define el site specific, no como una obra que está creada para un momento y lugar en específico, sino que, por el contrario, una obra que tiene las capacidades de amplificar las condiciones sociales e históricas de ese lugar en el cual fue instalada. Y eso, de cierto modo, es la chimenea de este edificio, que ojalá sea repuesta prontamente. Ahora sí que cerramos con la última secuencia. Hubo un momento de montaje de escapes de gas que son alrededor de 15 minutos en que todos quienes protagonizan esta película, desde el obrero hasta Eduardo Martínez Bonatti, por así decirlo, intentan definir por qué los militares destruyeron el arte. Pero no la respuesta obvia, sino que intentando hacer un poco de filosofía del arte, para encontrar como esa razón de fondo, ¿no? De cómo podemos definir el arte desde la destrucción. O sea, ahora que vemos que el arte en ese momento es un objetivo, así como los seres humanos que intentaron desaparecer, el arte también se intentó desaparecer. La pregunta es ¿por qué? Los peligros están en algo muy simple, simplemente en el arte, en el amor entregado por un grupo de artistas en un momento a ese edificio, siendo parte, activando la participación, ¿no es cierto?, creativa a un mundo que daba otra dimensión de sí mismo al incorporar al arte a la vida del medio ambiente urbano. Por eso lo destruyeron. Un mundo que daba otra dimensión de sí mismo al incorporar el arte al medio ambiente urbano. Eso me parece que es Bonatti y por eso lo celebro y me parece que este homenaje es tremendamente pertinente porque realmente tuvo esa conciencia del rol transformador del arte y de darle una nueva cara a la ciudad de Santiago.